Hey Leti, hola Yomi, hola, bienvenidos. ¡Qué maravilla! Hoy tenemos un live maravilloso. Vamos a estar compartiendo sobre derecho de autor. Hola María, ¿cómo estás? Hola Yomi, vayan diciéndome de dónde vienen, por dónde están. Qué bueno verlos acá, de verdad que sí, estoy súper emocionada porque vamos a estar compartiendo un tema que tal vez a muchas maestras o eduemprendedoras, maestros, les llama un poco la atención y es los derechos de autor. Sé que también me siguen muchos músicos que componen, que hacen música. Hola Shirley, bienvenida desde Costa Rica. Bueno, sé que tengo muchos músicos que componen, que hacen música y que también están un poquito preocupados por ese tema, pero creo que tengo a una invitada 1A. Hola Derby, desde Belmore, New York. Bueno, y nada, estoy súper feliz. Tengo acá una invitada a Leticia Caminero. Leticia es abogada, además de abogada. Hola Cantiamo, bienvenidos. Además de abogada, Leticia está especializada justamente en propiedad intelectual. Tiene maestría en Cambridge de propiedad intelectual. Esto me parece fabuloso. Y también tiene un podcast que se llama Intangiblia. Ella podrá hablar un poquito más sobre ese podcast de propiedad intelectual justamente. Bueno, hola Fátima, bienvenida. Hola Elvira, Ani. Y nada, creo que es una buena oportunidad para hablar sobre el tema, para tocarlo un poquito. Sé que tenemos una hora, espero que la pasemos súper bien. Y bueno, no voy a tardar más, voy a entrar a Leticia, pero una historia graciosa es que a Leticia yo la conozco desde hace mucho tiempo. Leticia y yo nos graduamos juntas del colegio hace 16 años, vayan calculando. Y esta es la primera vez después del colegio que nos vamos a ver y vamos a estar en vivo por acá, por esta vía. Estoy súper feliz de tenerla acá. Sé que nuestros caminos se separaron porque básicamente tenemos ramas totalmente diferentes, pero como es la vida, justamente nos volvimos a encontrar con este tema. Entonces voy a unir a... Hola Tavares Judo, hola Carly. Bueno, voy entonces a invitar a Leti, déjenme ver. Listo. Ok, acá viene Leticia. Hola Leticia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, súper bien. ¿Y tú? Muy bien, muy feliz de verte en vivo. Igual. Pero 16 años, mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero estoy súper feliz de que hayas dicho que sí. Aunque haya pasado mucho tiempo, nos seguimos por Facebook y en las demás redes y sé que eres muy preparada en este tema, tan preparada, les cuento, que me mandó todo esto para yo estudiarme. O sea que ya sabes que esto viene denso, pero divertido. Entonces, nada, Leti, cuéntame un poquito sobre ti antes de empezar, Ujú. para que tú hables un poquito de Intangible también, sobre el podcast. Cuéntame. Bueno, como Brenda estaba diciendo, yo soy abogada en propiedad intelectual, hice mi maestría en Inglaterra, en Cambridge University, hace unos años también, ya no voy a decir cuántos tampoco porque ya está bien con la edad. He trabajado en República Dominicana durante casi 10 años, trabajé acá. Luego emprendí una profesión internacional en organizaciones internacionales, primero en Suiza, en Ginebra, luego en Washington, D.C., y ahora vuelvo otra vez a Suiza con otro trabajo. Entonces es en el ámbito internacional de la propiedad intelectual, que es un tema que amo y me apasiona, y trabajo también con los temas específicos de desarrollo de políticas públicas con respecto a la propiedad intelectual. Entonces, aparte de todo eso, me encanta estudiar, leer, todo lo que sea que ver con el tema que me apasiona, porque yo tuve la suerte de encontrar
un área del derecho que amaba desde que estaba en la universidad, desde que estaba estudiando derecho. Y bueno, dentro de esta pasión que tengo por la materia, decidí hacer un podcast sobre propiedad intelectual para todo público, porque muchas veces pasa, no solamente en propiedad intelectual, pero todo en derecho, que los abogados creamos contenido para abogados. Entonces, escribimos libros para abogados, a veces un programa para abogados, y las demás personas no entienden nada de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Entonces yo dije, déjame hacer una forma de que las personas entiendan por lo menos lo básico, lo esencial de sus derechos, específicamente a las personas que son creadoras, innovadoras, emprendedoras, que le ponen tanto empeño y esfuerzo a lo que hacen y merecen que sean protegidos. Entonces, es algo que por eso fue que tuve ese impulso de hacerlo, y el podcast se llama Intangiblia. Lo hago por temporada, lo comencé durante la pandemia, la pandemia, el año pasado. Muchos hemos nacido de eso. Sí. Lo comencé el año pasado, tuve la primera temporada y acabo de cerrar la segunda. Así que pueden escucharlo, y está de todos los temas de propiedad intelectual. Derecho de autor, patente, marca, los derechos sobre obtentor sobre la planta. Hay muchos tipos de derechos de propiedad intelectual, y yo trato de hablar sobre todo eso con invitados. Personas que son o emprendedores o creadores o innovadores o son investigadores en la materia, pero siempre manteniéndolo lo más ameno posible. Entonces, ahí les invito a que lo busquen. Lo pueden encontrar en intangiblia.com, y ahí lo pueden encontrar, y también está en todos los sitios, en Spotify, en podcast, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde sea que se escuche podcast, ahí está. Buenísimo. Y yo quiero decirles que fue una de las cosas que le dije a Leti, quiero y qué bueno que ella tiene este podcast, porque quiero que sea con el vocabulario que entendemos, para que podamos descubrir cuáles son las preguntas que tenemos nosotros los emprendedores, eduemprendedores, maestros que están iniciando a emprender y vender sus productos, y vender también su música, lo que sea que quieran vender, pero poder hacerlo de una forma en la que nos sintamos seguros. Entonces, cuéntame un poco qué es derecho de autor, para que nos vayamos por esa línea. ¿Qué significa eso? Bueno, el derecho de autor protege todas las creaciones del intelecto humano, la expresión original de las creaciones del intelecto humano, en cualquier forma que se presente. El derecho de autor puede ser un libro, un folleto, una canción, con o sin letra, puede ser una obra de arte, una pintura, una escultura, puede ser hasta un manual para hacer cualquier tipo de actividad o práctica. Es infinito. La ley no plantea un límite a lo que se puede proteger específicamente por derecho de autor, más que sea una expresión original. Entonces, ahí está el truquito. Expresión original, no existe una definición en la ley, porque nos encanta hacer leyes sin definiciones, y se interpreta como aquello que es diferente a lo que ya existe, o se transforma de lo que ya existe en algo diferente. Entonces, vamos a ponerte un ejemplo. Yo tengo una idea, que las ideas no se protegen por derecho de autor, sino en la expresión original. Entonces, yo tengo una idea. Exactamente, te iba a preguntar eso. Tengo una idea. Sí, exacto, que mucha gente me dice, me copió mi idea, y yo, bueno, que las ideas no son de nadie, entonces las ideas son de todo el mundo que las piensa. Lo que se protege es la expresión original. Entonces, vamos a decir algo. Tengo una idea de narrar una historia sobre una heroína que comienza su vida llena de obstáculos, lo va superando, y después se convierte en una mejor persona y realiza sus sueños. Eso es una idea. De ahí puede salir 1.000.000 de novelas, de historias, de videojuegos, de todo tipo de expresiones originales basados en la misma idea. Entonces tenemos, por ejemplo, la historia de Mulan de Disney, la misma historia de Elsa. Tenemos 1.000.000 de cosas. Enola, que salió los otros días, Queen's Gambit. O sea, hay 1.000.000 de maneras de que esa idea se puede expresar de una forma original. Entonces, eso es lo que protege específicamente el derecho de autor. Entonces, la expresión original con carácter artístico, científico, literario, entonces eso es lo que se protege. Pero el formato en sí no está limitado. Como sea que se exprese, así se puede proteger. Pero tiene que ser expresión original.
Ok, buenísimo. Entonces, yo sé que hay diferentes tipos de derecho de autor. Cuéntame un poquito sobre eso, sobre los distintos tipos que podemos encontrar en esta parte. Sí, existe, en el derecho de autor existen dos tipos de derechos. Ujú. En nuestra República Dominicana existen, y en la mayoría de los países de tradición civil, es decir, los países que se basan en códigos y no se basan en costumbre, como Estados Unidos un ejemplo, Reino Unido es otro y demás. Entonces, nuestros países en Latinoamérica solamente son de tradición civil y tienen lo que se llama el derechos morales sobre el derecho de autor. Entonces, el derecho de autor tiene el derecho moral y el derecho económico o patrimonial. Vamos a decir económico porque eso ya más bonito, ¿verdad? Entonces, el, Entiende más. de, el derecho moral lo Ajá. tiene el autor para toda la vida. O sea, es un derecho que siempre existe, no expira. Y usualmente compone dos cosas. Uno, el derecho a la paternidad, es decir, el derecho a siempre ser identificado como el autor de la obra. No importa dónde la obra se use, cómo se use, quién la use, de qué manera, siempre tiene que decirse quién es el autor o la autora de esa obra. Entonces, Ok. esa es una parte del derecho moral. La segunda parte del derecho moral es derecho a la integridad de la obra. Es decir, que quien sea que vaya a usar tu obra tiene que usarla de manera tal que no dañe su honor o su mérito artístico, que no dañe tu reputación como artista o como creador. Entonces, siempre se salvaguarda el derecho de que la obra en sí no sea denigrada ni modificada de manera tal que se baje su mérito. Entonces, Ok. esos son usualmente los dos más comunes del derecho moral. Entonces, el derecho a siempre ser vinculado a la obra, siempre decir que yo soy Es- el autor de la obra, siempre, no importa el uso que se le haga. Y segundo, cuidar la integridad de la obra en sí. ok. Entonces, esos son los morales. Los económicos, que son lo que usualmente escuchamos siempre porque son los que tratan del dinero, Ajá. está el derecho a reproducción. Lo voy a decir lo más común, el derecho a reproducción, que es el derecho a hacer copias. Es decir, yo tengo un ejemplo, bueno, ya no tenemos CD, ¿verdad? Porque ya eso no existe. Pero vamos a decir que tenemos, hay una ilustración. Ok. Entonces, esa ilustración, para yo hacer una copia de esa ilustración, una reproducción, tengo que pedir permiso al autor, porque esa ilustración, la reproducción de esa ilustración corresponde a uno de los derechos económicos del autor. Entonces, aparte de ese derecho a la reproducción, también está el derecho a la adaptación, es decir, vamos a decir que yo tomo la obra y la quiero incluir en otra. Entonces, vamos a decir que yo estoy haciendo un video y en ese video resulta que atrás de mí está la ilustración. Oh, Entonces, esa ilustración que está atrás de mí, del contenido que yo estoy haciendo, yo tengo que pedir permiso al autor para mostrarla ahí. Porque el video, estamos presumiendo que el video lo estamos haciendo para comunicarlo al público, ¿verdad? bueno. Entonces, esa inclusión de una obra en otra debe de pedirse permiso y la comunicación, o sea, comunicarle al público eso que estamos haciendo tú y yo ahora, también habría que pedirle permiso para ese otro tipo de derecho. Entonces, enlazando ese con la comunicación pública se puede hacer por cualquier medio, por radio, por televisión, se ha aceptado también que se entienda que es por internet, o sea que todo este tipo de que una persona tenga acceso a una obra también es parte de los derechos económicos exclusivos del autor. Entonces, por ahí viene también la exhibición pública. Un ejemplo, para una persona, si yo compro un cuadro de un artista, yo lo puedo usar en mi residencia sin ningún problema. Pero si yo quiero hacer una exhibición pública de ese cuadro, tengo que pedir permiso al autor, porque yo soy dueña del cuadro, pero no soy dueña del derecho detrás del cuadro, que es Ok. el derecho de exhibirlo. Entonces, por ahí hay muchas más. Aquí hay gente riéndose y, huépale. Sí, pero básicamente vamos a ponerlo así, el derecho económico es todo el uso comercial que se le Sí, puede dar a una obra. Entonces, para todos los usos comerciales, en teoría, debe de pedirse permiso al autor. ok. Entonces, eso es la regla de oro. Entonces, cuando duda, pida permiso al autor. Bueno, Y es algo que no es necesariamente algo fuera de nuestro alcance, porque la mayoría de los autores están más interesados en que se conozca su obra, en que se claro. difumine su obra. Entonces, no vamos a saber si la persona quiere o no hasta que no le preguntemos.
Entonces, eso es algo que no hay que tenerle miedo porque, bueno, no puedo pedirle permiso porque no lo conozco, no importa. O sea, siempre, usualmente los artistas tienen representante o en el caso de los autores usualmente se encuentran, llega el internet, se encuentra todo el mundo. O se Esto, encuentra la persona o la publicitaria, algo, alguien se encuentra. ok, una preguntita importante. Esto también pasa, o sea, si aunque sea gratuito, o sea, aunque sea algo gratuito, como quiera tengo que pedir permiso al autor. ¿Qué es algo gratuito? Tienes Ok, que ponérmelo más. bueno, voy a ir a esa pregunta en un momento. Ok. Antes de saltar esa pregunta, Ujú. porque vamos a hablar sobre cuál es la debida forma de utilizar material de alguien más, pero yo sé que hay formas de nosotros, el producto que tenemos, el libro, el que hemos hecho, la canción, Ujú. registrarla. Sí, Y cuéntame cómo va eso. Hay ok, gente que está poniendo preguntas. Por favor, la pregunta la voy contestando. Ok, ok. dale, dale, dale. Bueno, para cerrarte con los derechos económicos, a diferencia de los morales, no son perpetuos. Entonces, el derecho económico termina 70 años después de la muerte del autor, usualmente. Entonces, hay otros tipos de derechos, la fotografía, los audiovisuales tienen otros plazos, pero el plazo común es la vida del autor más 70 años. Entonces, esos 70 años lo administra los herederos, usualmente. Entonces, para el derecho de autor tiene una particularidad, aparte, muy diferente a lo que conocemos como la patente y otro tipo de derechos que están fuera, que están dentro de la propiedad intelectual, pero fuera del derecho de autor. El derecho de autor no necesita registro para ser reconocido, pero sí necesita o debería registrarse para poder probar su existencia, para poder probar la autoría, para probar que el vínculo, que el autor es el que efectivamente creó la obra. Entonces, es recomendable, siempre recomendable, y usualmente es un proceso muy, muy sencillo y muy poco costoso en la mayoría de nuestros países, y se puede hacer usualmente en línea. En República Dominicana, ONDA, que es nuestra autoridad de derecho de autor, que es onda.gov.do. Ahí ustedes pueden registrar sus obras sin ningún problema y es bastante sencillo. Entonces, dentro de ese registro, lo que usualmente es que se pasa un proceso administrativo. Te piden los datos personales como persona, tu identificación, te piden los datos de la obra, cuando se creó y de acuerdo al tipo de obra que sea, te van a pedir especificaciones. Si es una obra audiovisual, te van a pedir obviamente el soporte audiovisual. Si es un libro, te van a pedir el soporte del libro. Hay diferencias si el libro ya fue publicado, si es inédito. Entonces, hay diferentes tipos, pero siempre es recomendable el registro de derecho de autor, pero el hecho de que yo no tenga mi obra registrada no significa que no esté protegida. Ahora, hay países que los cuales exigen registro para tú poder demandar legalmente. Entonces, Oh, si tú no tienes tu obra registrada, no puedes demandar en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Entonces, eso es algo importante que lo tengan en cuenta. Es siempre bueno registren, es súper fácil, súper barato y usualmente es un proceso administrativo bastante sencillo y la autoridad de derecho de autor de sus países siempre están a una llamada de diferencia o simplemente la buscan por internet. La mayoría tienen plataformas que soportan los registros por internet. una pregunta que hace aquí, profe Mayra. Uh -huh. Esto, hay veces que vamos a hablar de la parte educativa, porque sé que tiene otra menéutica, Sí. pero hay veces que las maestras crean productos educativos, Uh -huh. ¿cierto? Vamos a poner que yo creo un material en PDF de 15 páginas sobre cómo se hace tal instrumento musical y yo me inventé esa técnica y demás y hice ese PDF, pero en realidad es algo muy cortito que alguien más va a comprar, tal vez a, qué sé yo, $3, algo no con tanto peso como tal vez costaría un video, un libro. O sea, ¿qué se hace en esos casos de cositas tan simples? La simpleza, la complejidad de la obra no es influyente para su protección. O sea, tú puedes tener, siempre cuando sea una expresión original, tú puedes tener un folleto de 1000 páginas, puedes tenerlo de 3,
pero igual es una expresión original y merece la misma protección que la obra, con una obra completa de miles de páginas. Entonces, el contenido o la magnitud del mismo no influye en su protección. Entonces, lo primero que deben de hacer es todo lo que hagan, todo lo que crean, tienen que ponerle la leyenda del derecho de autor. ¿Cuál es la leyenda? Eso te iba a decir. La C dentro del círculo, que me imagino que la ubican, ¿verdad? La C dentro del círculo, el nombre de la persona o el seudónimo o como la persona se identifique como autor, porque no necesariamente tiene que ser su nombre real, puede ser su nombre artístico también. Entonces, un puntito, el año en el cual se está publicando esa obra, vamos a decir 2021, y después lo que sigue es todos los derechos reservados. Entonces, con esta simple leyenda de C, el nombre de la persona o el seudónimo de la persona, el año de la publicación y todos los derechos reservados, ahí está declarando de que lo que sea que está contenido en ese material, la persona declara que está protegido por el derecho de autor y declara que es su derecho de autor y que se reserva todos los derechos. O sea, el hecho que tú tengas el material en tu mano no significa que yo te estoy otorgando los derechos sin ningún tipo de licencia. Entonces, eso es una parte. Fátima dice, pero los recursos son ideas, ¿no? No necesariamente, depende qué tipo de recursos estés hablando, porque si es, vamos a decir que tú creaste un caso, una historia para tú dar una clase de algo específico. Entonces, ese caso que tú estás creando, esa historia que tú estás creando, es algo original que te vino a ti a la mente, que tú creaste y la expresaste originalmente. Entonces, ese tipo de cosas sí se podría proteger por derecho de autor. Y recuerden que las ideas no se protegen. Entonces, vamos a decir que estamos hablando de teoría musical y tú le estás explicando conceptos que tú no te inventaste esos conceptos, o sea, no es algo que tú te inventaste que existe, pero la manera que tú lo expresas, la manera que tú lo explicas y cómo los escribes, eso sí es algo propio, original tuyo. Entonces, eso es lo que se protege. No es que nadie va a poder definir lo que es la música nunca más, no. Es la manera en que tú expresaste cómo se define la música. Buenísimo, excelente. Muy buena aclaración. Entonces, sé que cuando se hace esto de los derechos de autor, o sea, uno va a la página, cada país tiene su propia página de derechos de autor. Si no tiene página, tiene teléfono. Una de dos. Teléfono, exactamente, pero cada persona que se encuentre, por ejemplo, veo que hay personas de Colombia, de Costa Rica, etcétera, deben de buscar cuál es la página para ustedes tener. De la autoridad. Todos nuestros países tienen una autoridad de derecho de autor. Muchos son una oficina específica o una dependencia específica, ya sea el Ministerio de Cultura o de otro ministerio, pero algunos también lo tienen junto, tienen una dependencia de propiedad intelectual en general. Entonces, con un simple búsqueda en Internet, tú pones oficina de derecho de autor, si no te sale, pones oficina de propiedad intelectual o autoridad de propiedad intelectual colombiana o costarricense, y ahí usualmente es muy fácil encontrarlo, pero siempre tienen que ir a la autoridad de su país, porque el derecho de autor debe registrarse en el país en el cual la persona está. No tiene que ser nacional de ese país, pero puede ser solamente un residente. Ok, buenísimo. Entonces, háblame del derecho de autor, pero en el área educativa. Porque aquí bueno, según lo que leí, de todo lo que me enviaste, cambian, o sea, hay algunas como excepciones, ¿cierto? A las reglas. Entonces, exacto. Excepciones. Entonces, vimos ahora cómo se protege el derecho de autor sin importar el tipo de obra. O sea, que si hago una obra educativa o no importa, se protege. Entonces, ahora vamos a ver la otra parte. Yo, como educador, me gustaría usar una obra. Entonces, existen excepciones dentro de las leyes que permiten el uso para fines educativos sin fines de lucro de las obras protegidas por el derecho de autor. Entonces, es algo muy importante que sepan que es para fines educativos y usualmente ese uso está muy restringido porque siempre se va a tratar de evitar límites o excepciones al derecho de autor para que el autor disfrute plenamente sus derechos. Pero las leyes contemplan esas excepciones o límites para el tema de fomentar la educación, fomentar la cultura y diseminar el conocimiento. Entonces, para este tipo de límites existe un ejemplo de que una institución educativa puede utilizar o comunicar al público material que corresponde
a derecho de autor para fines educativos, siempre y cuando no sea para fines de lucro. Entonces, vamos a decir un ejemplo. Dentro de mi currículum, yo tengo un tema que la mejor manera de explicarlo es enseñando, por ejemplo, un video o enseñando una película o enseñando una parte, un audiovisual que yo adquirí legítimamente, o sea, se compró legítimamente el audiovisual y yo lo voy a presentar a mi clase. Eso en general podría entenderse como una comunicación al público, pero como es para fines educativos y yo no le voy a cobrar entrada a los estudiantes para entrar a la aula y ver, ver esta producción audiovisual, entonces ahí no hay ningún problema. Yo estoy dentro de los límites del derecho de autor y puedo hacerlo para fines educativos y fines de lucro. Entonces, así hay diferentes tipos, hay diferentes tipos de excepciones. Entonces, en otro país también existe excepción con respecto a las personas incapacitadas. Entonces, las personas que tienen incapacidades físicas también pueden beneficiarse de reproducciones de obras protegidas para que ellos puedan entenderlas. Si vamos a decir una persona que tenga impedimento visual, entonces la obra, que es una obra análoga normal de un libro, se adapta al término braille para que la persona la pueda leer. Entonces ahí cabe dentro de las excepciones y se admite ese tipo de uso sin tener que pedirle permiso al autor. Entonces todo esto es sin fines de lucro. Entonces usualmente esas adaptaciones las hacen organismos sin fines de lucro para beneficio de las personas incapacitadas de algún tipo. Leticia, aquí dice alguien, Sí. habla sobre, es compositora y ella comenta sobre cómo hay canciones que con videos ilustrados, que tienen su canción y demás, como ella las tiene en YouTube, en su canal, pero con las que la descargan, quitan todo de esta imagen, ponen propias imágenes y deja su música, que es básicamente compositora. Entonces, y básicamente cuando uno hace eso, yo sé que en YouTube tú puedes monetizar a partir de una cantidad de seguidores. Entonces, cuéntanos cómo es la protección en este caso. Ok, en YouTube específicamente existe algo que se llama Content ID, en el cual cualquier persona que sea creador o autor y entienda que parte de su obra está siendo utilizada sin su permiso, puede accionar a través de este mecanismo. Entonces, el Content ID, tú reclamas que esta persona en específico está usando, un ejemplo, tu canción sin tu permiso. Entonces, YouTube hace una revisión, si efectivamente detecta tu canción en el contenido, te da 3 opciones. Te da la opción de seguir a la persona y ver el estatus de qué cantidad de vistas tiene. O sea, básicamente vas a tener la data de ese video que tiene tu canción. Esa es una opción, seguir y monitorearlo, básicamente. El segundo es monetizar. O sea, tú puedes monetizar sobre ese uso no autorizado que están haciendo de tu música a ese video. Y el tercero... ¿Cómo pasa eso? O sea, entonces, el mecanismo de YouTube que lo que tú te pones, si te acepta el reclamo, te da 3 opciones. Monitorear, monetizar. ¿Cómo tú puedes monetizar algo que está en el canal de otro? Tú colocas un anuncio, entonces cada vez que la persona tiene ese anuncio, se puede monetizar de esa parte. Entonces, el creador, el que usó ese contenido sin tu permiso, no puede hacer nada porque es una regla de YouTube, no lo puede quitar. Entonces, y el segundo es bloquearlo, que es usualmente lo que buscan la mayoría de los autores, que lo que quieren es que su música no se use sin su permiso. Entonces, lo puedes monitorear, lo puedes monetizar o lo puedes bloquear. Entonces, todo eso se hace con Content ID. Entonces, Content ID. Y esa es la mejor herramienta que se ha podido inventar YouTube para poder aplacar un poco ese uso tan complicado. Entonces, siempre cuando ponemos cualquier contenido en el Internet, tenemos el riesgo de que lo plagien, sufrimos el riesgo de que lo violen, de que lo usen sin nuestro consentimiento,
pero hay mecanismos, hay maneras para nosotros poder utilizar y reclamar nuestros derechos y permitir que lo usen legítimamente o que no lo usen. Ok, yo sé que hay maestras que, por ejemplo, ven ideas en diferentes redes sociales, Pinterest y demás, se inspiran, Ujú, y estas ideas, siempre Fátima, estas ideas como que la publican también en su perfil. O, ujú. por ejemplo, cosa que hacen es que cogen la idea y la transforman dependiendo de lo que impartan. Por ejemplo, tal vez la idea es sobre letras, Ujú. pero la forma en la que se hace, el juego, como se está haciendo, lo puedo convertir para que sea de arte, por ejemplo, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo se maneja esa parte? ¿Tú ahí entendí? estás, sí, yo entendí. Ahí está dentro un poquito también del área gris, porque puede que sea legítimo si es lo que estoy tomando es la idea solamente, pero si tomas elementos que se pueden identificar como parte de la otra, entonces ahí podría ser una violación. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de uso. O sea, un ejemplo, si tú eh, eh, tomas la tipología, la organización, la misma manera que se presentan, el mismo orden, todas las cosas, y tú básicamente lo que hace es que le cambia unos cuantos numeritos. Entonces Ajá. ahí hay un poquito complicado defender el caso, pero Y si una cosa, estás, sí, pero sí se le da la mención correcta a esa persona que creó ese. Mira, por ejemplo, uh-huh, Cassiani canta, Mariana, eh, me inspiré en sus reels de tal cosa y y uno hace algo que tenga que ver con lo que ella hizo, pero convertido, ahí sí yo le estoy dando, si yo le doy la, ¿cómo se dice? el crédito. El crédito, exactamente. Eso podría pasar. Eso está bien o está qué. Es que siempre Soy honesta, porque estamos aquí para eso. el problema es que todo esto depende de cómo tú lo hagas. Porque si tú haces algo que es cuadro por cuadro exactamente lo que hizo la otra persona, ahí es complicado. Pero si tú lo que haces es que tomas la idea y la expresas de manera original, entonces ahí sí no hay ningún problema. Entonces siempre es la forma. ¿Cómo lo hago? Y si o sea, porque hay maneras sutiles y maneras claras de plagiar. Entonces, todo lo que está dentro de esas dos puede ser complicado, pero siempre que tomes la idea, la hagas tuya y crees algo independiente, entonces ahí sí no hay ningún problema. Exactamente, buenísimo, muy buena aclaración. Entonces, cuéntame, ya hablamos sobre el caso de YouTube, Ujú, de, de como red social, cuando subimos algo a YouTube y alguien, por ejemplo, lo toma, sé que el mismo YouTube te da alertas, incluso cuando a veces los músicos, cuando un poquito de tiempo, por ejemplo, las canciones, ujú. ¿sabes qué? Te tumban Sí. el video. Si no va, o sea, si ese autor no te dio autorización. Ujú. Yo recuerdo que con este tema de la pandemia, todos estos colegios que querían hacer sus presentaciones Sí. de sus estudiantes y tenían pistas con no autorizadas porque bajaban la pista de YouTube, etcétera, se volvía un lío a la hora de compartir este video en YouTube y que no lo tumbaran por el tema del derecho de autor. Entonces, es muy importante la parte de YouTube. Creo Sí, que es algo bastante importante y es algo que fue un desafío trasladar el aula física a trasladarla al internet y trasladarla a la parte virtual, porque en muchos de nuestros países las excepciones a veces solamente aplican para la educación de manera presencial, no necesariamente virtual. Entonces, ahí se está discutiendo mucho sobre ese tema por todo lo que ha pasado, porque es una brecha que es importante discutir y hablar, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en la pandemia, todos los países no nos vamos no la vamos a superar igual o al mismo ritmo tampoco.
y tampoco no sabemos si puede pasar otra vez. Entonces, es algo que entiendo que está sobre la mesa en la agenda de mucha discusión, pero todavía no se ha llegado un acuerdo o una conversación formal. Pero entiendo que es algo que debe de conversarse porque el Internet es nuestra realidad y para mucha gente, aún sin pandemia, es la única manera de acceder a la educación porque viven en lugares remotos o porque tienen condiciones físicas que no le permiten asistir personalmente a un aula. Hay muchas razones. Entonces, ahí hay que tenemos que encontrar una manera de cómo superar ese obstáculo. Yo hablaba con una amiga, incluso en un webinar que hice, un tiempito me preguntaron eso, Brenda, ¿cómo tú haces? ¿No te da miedo que todas estas cosas que te compran las personas comiencen a difundirlo al amigo, al vecino, a la rara? Y realmente a mí, Brenda, creo que los maestras tenemos un poquito de medio altruismo, ¿verdad? Sí. Como proteger muchas, pero a mí no me importa, o sea, como que no me importa que en cierto modo, si se va a utilizar para educar y para llevar un mensaje, por eso es muy bueno la aclaración que tú dices de, oye, tú puedes contactar al autor. Sí. Tal vez el autor te va a decir que sí, ¿sabes? Y eso me comentaba también Gloria, mi amiga logopeda, que tiene ella es de un programa llamado Enséñame a hablar. Ella tiene un material gigante que ha estado alrededor del mundo. Y ella me cuenta que hay personas que le escriben preguntándole. Sí. Y ella le da la autorización. ¿Por qué? Porque, solo con el hecho de preguntar. Pero si tú agarras y usas mi contenido y comienzas a hacer cosas con él, ahí claro que el autor se va a incomodar. ¿sabes? Claro. Claro, y te tengo una anécdota muy interesante que me la contó una de las personas que entrevisté en mi podcast. Ella se llama Elsa Turul, es una productora dominicana, y ella, dentro de una producción de una película, había una parte donde un personaje abría un juguete de Star Wars. Entonces, para los que no saben, Star Wars tiene una super mega protección de todo lo que tenga que ver con lo que se puede identificar como Star Wars. Entonces, es una protección muy celosa que tienen de todo ese contenido, todo ese universo que crearon. Entonces, ellos trataron con el guionista de cambiarlo, entonces, pero que no, que tiene que ser de Star Wars porque eso es lo que va con la historia. Entonces, ahí no hubo manera. Entonces, ella fue y se dirigió a Lucasfilms a pedir la autorización y se la dieron sin ningún problema. Entonces, para una producción dominicana, para una producción de cine que se iba a presentar en festivales, que se iba a presentar en otros, ellos no tuvieron ningún problema y le otorgaron la autorización. Para que, aunque solamente con preguntar, se puede. Mira, Víctor, vi que made the force be with you. Entonces, háblame de Instagram. Hay personas que están preguntando por Instagram. ¿Cómo nos protegemos con Instagram, Twitter, etcétera? Cuéntame. Bueno, Instagram y Facebook tienen, sabemos que verdad que son del mismo lugar, entonces ambos tienen unos formularios de reclamo de derecho de autor. Entonces, si tú encuentras que alguien está usando tu obra sin permiso, sin autorización, tú puedes acceder a esos formularios, identificar el usuario que lo está usando, la publicación donde la está usando, y ellos comienzan el reclamo. Entonces, el reclamo es que ellos investigan, comprueban de que tú eres básicamente el autor y tú bloquean el contenido, incluso si la persona es residente en ese tipo de práctica, hasta puede perder el usuario. Entonces, no sientan miedo en reclamar dentro de la plataforma, porque la mayoría de las plataformas, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hasta LinkedIn, tienen procesos para tú poder reclamar. Para tú poder reclamar para tú poder reclamar el uso abusivo o el uso no autorizado de tu propiedad intelectual. No solamente el derecho de autor, también está cuando usan tu marca sin tu permiso, incluso si hay personas que crean hasta perfiles falsos. Bueno, justamente, Leticia, hoy a mi esposo, a José, lo hicieron una cuenta de él, total, con muchísimos seguidores, pero todos los posts de él, su foto, y comenzó a decirle a la gente, a sus seguidores, mira, esto es falso. Exacto, repórtenla, no sé qué. Y sí vale, o sea, sí vale la pena porque lo hacen. Sí, a mí también me pasó en LinkedIn, a alguien parece que le gustó mi perfil profesional
y me puso un perfil Leticia Caminero con una foto más vieja mía, pero yo no sé dónde la sacó, pero vieja, o sea, una cosa de que yo me la saqué cuando estaba terminando, o sea, estaba recién graduada de la universidad. Y todo mi perfil profesional, mis estudios, toda mi cosa, y yo, mira, pero Leticia está muy interesante. Y yo lo reclamé, inmediatamente el LinkedIn lo borró. O sea, que no hubo ningún problema en ese sentido. Buenísimo. Bueno, o sea, tenemos protección. Entonces, Sí, habla de los Creative Commons. ¿Qué es eso? ¿Qué es ok. eso? Entonces, seguimos en el mundo virtual, pero ahora salimos de las redes sociales un poco y vamos a lo que es el mundo de las páginas web, de las plataformas o otro tipo de blogs, que usualmente también nosotros tenemos blogs que nos gusta crear contenido. Entonces, para todo aquello que está dentro del Internet, se puede hacer licencias de Creative Commons. Entonces, estas licencias son licencias de derecho de autor cortas y básicamente sintetizadas para que la pueda usar fácilmente el autor y la puede entender fácilmente cualquier persona del público. Entonces, con el Creative Commons lo que se hace es que la persona pone un ejemplo, vamos a decir que es en un blog, vamos a decir yo tengo un blog en WordPress y yo tengo mi contenido. Entonces, de mi pie de página, yo pongo el tipo de licencia que me gustaría que tenga el contenido que yo estoy dando. Las licencias son derecho a usar. O sea, yo no te estoy transfiriendo mi derecho de autor, yo me quedo con mi derecho de autor, pero te estoy dando a ti la licencia, la autorización para que lo uses de la manera que yo te digo cómo usarlo, por el tiempo que te digo cómo usarlo y en las condiciones que te digo. Entonces, Creative Commons lo que hizo fue que para evitar que sean, porque la licencia usualmente son hechas por abogados, entonces te imaginas que son páginas y páginas súper aburridas. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, para simplificarlo y para acercarlo a todos los creadores, se hizo este tipo de licencias sintetizadas. Entonces, tenemos de muchos tipos. Tenemos de tipo de licencia que piden que se reconozca el autor. Acuérdense que ese siempre existe, ese siempre está, nunca se puede perder, que se reconozca el autor para fines no comerciales, que no se haga una obra derivada, o sea, que yo de ese contenido no lo incluya en otro o no lo tome para hacer otro. O sea, eso es un tipo, reconocimiento no comercial sin obra derivada, eso es un tipo de licencia. Entonces, así también tenemos otro que son más abiertos, que son reconocimiento solamente. O sea, que yo no tengo ningún problema cómo lo vayan a usar, cómo lo vayan a hacer, solamente que me reconozcan a mí, sin problema. Entonces, hay otro tipo que es reconocimiento no comercial. O sea, esto quiere decir que tú me tienes que reconocer como autor, lo puedes usar para fines no comerciales, pero lo puedes cambiar, lo puedes modificar, lo puedes incluir en otras obras. Entonces, así hay muchos tipos, porque no te voy a cansar porque es una lista muy larga, pero les recomiendo que vayan a creativecommons.org y ahí van a ver toda la información que corresponde a eso, porque es cuando lanzaron esa iniciativa, realmente fue como una bocada de aire para todos los creadores de contenido, que tenían que volverse locos para poder encontrar cómo van a autorizar el uso, qué van a hacer con lo que ponen en la línea. Entonces, con eso ya tú estás declarando qué tipo de licencia tiene todo tu contenido, sin ningún tipo de problema. Entonces, eso es una gran herramienta que se la recomiendo a todos que la usen. Pero antes de decidir cuál es, lean bien qué están dando y qué no están dando para entender, Esto para como entender. voy a Hollywood, soy artista. Exacto. Cuidado con quien tú firmas. Sí, sí, porque todo está bien hasta que tú firmas. Ok, entonces, Leticia, pero esto de Creative Commons se hace básicamente en, por ejemplo, para si yo tengo un webinar, si yo tengo, para eso es. Usualmente se usan en las páginas web, se usan en los blogs, se usan en las publicaciones. Ejemplo, esos PDF que tú me estabas contando, de que yo subo un folleto, yo le pongo en la parte de adelante, si no quiero todos los derechos reservados, como que le estaba contando anteriormente, si lo que quiero dar es una licencia específica que lo pueden usar para fines sin fines comerciales, un ejemplo, pero me tienen que dar reconocimiento, pongo el símbolo que corresponde a eso en la portada. Y ya con eso la persona sabe o puede identificar el tipo de licencia que le estoy otorgando. Entonces, se usa para todo tipo de contenido dentro del Internet. Ah, buenísimo, genial. Entonces,
hemos visto así una amalgama de cosas, pero me gustaría que terminemos con la parte de dominio público. Sí. Sé que hay cosas que se pueden utilizar. Yo recuerdo que en mi clase de folclore el conservatorio me dijeron, mira, todo es folclórico cuando es anónimo, tiene más de 100 años, ya tú lo puedes, o sea, ya realmente va de boca en boca, se puede utilizar. Es decir, si hay una canción folclórica, Brinca la tablita, de aquí, de República Dominicana, y la quiero poner como parte de mi recurso, la puedo utilizar, hago la partitura, todo, pero pongo tradicional República Dominicana. O sea, cuéntame un poquito esto de la parte de dominio público. O sea, ¿qué cosas podemos utilizar sin tener que preguntar? Eso del folclore que me cuentas es objeto de gran debate, porque dentro del folclore existen muchas cosas que se pueden mal usar o se pueden o pasa lo que se conoce como apropiación cultural. Entonces hay que tener cuidado. No todo lo que es folclore, no todo lo que es conocimiento tradicional o expresiones tradicionales es parte del dominio público. Y muchos países tienen leyes especiales que protegen sus expresiones culturales tradicionales, que protegen sus conocimientos tradicionales, y actualmente se está negociando un acuerdo internacional con fines de buscar una manera de proteger y evitar el mal uso o la apropiación cultural. Entonces, es un tema un poco complejo que se está hablando mucho, pero en general no todo lo que es folclore es de uso libre o de dominio público. Oh, Y aún siendo de dominio público, no necesariamente todo el mundo está legítimamente autorizado para usarlo. Entonces, usualmente la apropiación cultural se entiende cuando una persona de otra cultura toma algo de una cultura a la cual no pertenece. Y usualmente no da crédito, no dice dónde viene, lo quiere hacer pasar como algo original de esa persona. Entonces, hay muchas matices dentro de eso. Pero si es algo que ya se ha declarado de dominio público, que el Estado dice que lo puede usar cualquier persona o que es parte del patrimonio cultural y se ha declarado que se puede usar libremente, ahí está más claro. O sea, el tema de, a incluso ver, hasta el tema de las danzas, incluso hay danzas que se ha aceptado su uso abierto, pero hay otras danzas que se consideran como religiosas o sagradas o que tienen una finalidad específica dentro de esa cultura que tal vez no está prohibido por ley, pero no está legítimamente, no está bien visto moralmente que se haga. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando tomamos cosas del folclore y más cuando son parte de una cultura que no es la nuestra. Entonces, ok. es algo que tenía el punto. Pero en general, el dominio público Pero es, antes de que sí. tú me vayas, ¿cómo me entero que puedo utilizarlo? Algunos países tienen bases de datos que tú puedes identificar de dónde viene ese conocimiento tradicional, de dónde viene esa expresión tradicional y a qué comunidad pertenece y si se entiende que tienes que pedir permiso o no. Algunos países tienen eso. Y en caso de duda, siempre es bueno preguntar o al Ministerio de Cultura o a la autoridad municipal o a la comunidad a la que pertenece ese tipo de expresiones culturales tradicionales. Entonces, es algo que hay que tener específicamente si se va a usar para fines de lucro, si se va a usar para fines públicos. O sea, es algo que hay que tenerlo muy en cuenta y tenerlo muy presente, porque no todas las expresiones culturales, no todo el folclore está abierto para que lo use cualquier persona. Entonces, existen otros temas, un ejemplo, hay cosas que nosotros creemos que están en el dominio público, no necesariamente lo están. La canción, hay canciones que son tradicionales porque la escuchamos de toda la vida, pero no necesariamente por eso son parte del dominio público. Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. En términos general, el dominio público es aquella obra que ya su término expiró. O sea, les contamos que los derechos económicos van la vida del autor,
más 70 años después de su muerte. Entonces, después de este tiempo, se entiende de que la obra ya parte del dominio público. Siempre tengo que citar el autor, siempre tengo que decir quién es el autor, conservar su integridad, pero puedo usar la obra libremente. Por eso que vemos millones y millones de adaptaciones de Shakespeare, vemos adaptaciones de Jane Austen, también del Quijote, que se pueden usar libremente, pero tienes que siempre reconocer de dónde vienen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, alguien preguntó más arriba, con las obras de Van Gogh? Entonces, tengo que ver cuándo fue que falleció Van Gogh, porque él no falleció hace tanto. Ok, pero se falleció hace mucho. ¿Qué pasaría con esas obras? Entonces, vamos a decir, vamos ejemplo, las obras de Frida, que sabemos que ella está dentro de los 70 años todavía, que no está dentro del dominio público. Frida y Diego Rivera, antes de fallecer, crearon una fundación. Entonces, que es la que administra su patrimonio artístico y es a la que se le pide permiso en el caso de que se haga cualquier cosa con respecto a las obras de cualquiera de los dos artistas. Entonces, en esos casos, eso es lo que usualmente pasa también. Me parece que Dalí también tiene, Dalí, el surrealista, el artista surrealista, también tiene un tipo de fundación, un tipo de entidad que maneja su derecho de autor luego de él haber fallecido. Porque cuando como autor tú puedes o dejar que tus herederos administren tu derecho de autor o crear una entidad o permitir que una entidad maneje tu derecho de autor y que lo administre y que se asegure de que sea usado de manera correcta. Entonces, hay diferentes maneras que se pueden hacer. Ok, buenísimo. Entonces, dominio público. El periodo de protección, o sea, que termine, es decir, los 70 años después de que el autor, ¿qué más? ¿Qué más tú me has dicho? Periodo de protección. Entonces, existen algo que también, o sea, todo tiene un poquito de controversia, lo que se llaman las obras huérfanas. Entonces, vamos a decir que yo no encuentro quién es el autor, no encuentro a quién contactar, nadie sabe de esa persona. O sea, un autor totalmente desconocido y se han hecho todo tipo de diligencias para buscar quién es el autor o quién tiene los derechos sobre esa obra. Entonces, ahí se podría entender que esa obra forma parte del dominio público. Pero otra vez, como todo, hay controversia sobre ese tema. Entonces, en duda siempre investigar y tratar de documentar esa investigación porque en el caso de que no dé fruto, de que ya tú hayas agotado todas las vías, las vías normales o habituales de cómo investigar, o sea, un ejemplo, vas si es un libro, tratas de contratar al autor, si no, a la editora que lo publicó, o si no, a donde se imprimió. Entonces, si ya agotaste como los lugares donde se podría tener algún tipo de conocimiento sobre eso, entonces ahí puedes buscar la manera, o se podría entender que es una obra de dominio público. Pero aquí dice, ¿qué pasa con los covers, por ejemplo? Bueno, ahí hay algo, los covers. Sí, los covers, ahí hay algo interesante porque o sea, el derecho es diferente en cada país y en Estados Unidos existe lo que es, ellos tienen una gran impregnación sobre el derecho de la expresión, la libertad de expresión. Entonces, se asimila mucho este derecho de libertad de expresión para tener ciertos tipos de excepciones dentro del derecho de autor. Entonces, ahí tenemos también lo famoso parodia que hacen de mismas canciones. Toman una canción, un ejemplo, la canción Black and Yellow, que hicieron una pan con queso, que hacen todo tipo de cosas y se refugian dentro y le ponen parodia y se refugian dentro de esa excepción de parodia. Pero la parodia, sí, la parodia no existe en todas partes. Okay. Y en teoría, los covers deberían pedirse permiso para hacer covers de canciones. Entonces, que en la práctica no se haga, no significa que esté bien hecho y no significa que el autor en cualquier momento no pueda comenzar a reclamar, porque es un derecho personal. O sea, yo como autor de, bueno, escuché mi canción, yo hice una balada y resulta que le hicieron bachata
o, o la hicieron, no sé, cumbia. Y yo, bueno, está bien, vamos a dejarla que la haga, no importa, pero no necesariamente no necesariamente es algo legal, sino que simplemente se decide no perseguir ese tipo de acciones, pero se podría considerar como, yo sé que es una práctica común en la música, ahora se ve menos que antes era un poquito más descarado, pero no por eso significa que sea totalmente legal. Mira, yo he comprado productos en una tienda que se llama Teachers Pay Teachers, que es en inglés, de maestras. Maestras pagan a maestras. Ujú, Y yo me he dado cuenta de que muchas utilizan canciones de que dicen así mismo, tradición, por ejemplo, Mary Had a Little Lamb, ujú, tradicional no sé qué, y la utilizan para explicar algún concepto musical o algo, enseñar algo que no tiene que ver con la canción, pero utilizan la canción. ujú. Entonces, yo había hablado con alguien que me dijo, mira, es que después, con una extranjera americana, que me dijo, no, es que después de tal año ya tú estás libre. Entonces, ¿cuál es el año? Explícame. El problema es que los plazos son diferentes en cada país. En la mayoría son la vida y 70 años, pero en Estados Unidos ellos Ajá. tienen un sistema un poco complicado de calcular esos años. ¿Por qué? Entonces, porque depende de la ley que estaba vigente cuando se hicieron, cuando se publicó esa obra, depende del tipo de obra que sea, y en el rango del periodo que sale. Entonces, hay una gráfica que te puedo mandar que te explica Oh, más o menos cómo es el asunto. mándamela que yo Pero, a mis seguidores dale, pero un poquito complicado. O sea, a mí me tomó un buen rato poder entender el engranaje de ese tipo de protección, porque no es súper complicado, pero tiene su complejidad. Entonces, es algo que depende de cuándo se publicó la ley vigente, el tipo de obra y todo lo demás. Entonces, que es algo complicado. Entonces, algo que no dije es que también el autor puede renunciar a sus derechos económicos. Y si renuncia a sus derechos económicos, la obra se entiende como parte del dominio público. Entonces, vamos a decir algo, si yo creo contenido y digo, esto es del dominio público, no voy a reclamar ningún derecho económico sobre este, entonces ahí es de dominio público y se puede usar libremente, siempre reconociendo al autor, pero se puede usar libremente. buenísimo. No, de verdad que la hemos pasado muy bien, les dice en este live. Veo que las personas han estado muy interesadas en el tema. Yo invito a todo el que nos esté escuchando ir al podcast de Intangiblia, que es el podcast lo voy a escribir acá, Intangiblia, que es el podcast de Leti. Leti dice, yo entré por Spotify, Uh -huh. pero yo, o sea, solamente pude ver un capítulo, no aparecen los demás. Qué raro, no porque debería Y parecerte, fui al español y al inglés. pero Pero fue después, Pero entra al perfil de Intangiblia en español, no solamente, porque si pones Intangiblia, usualmente creo que te salió el trailer, lo más seguro, el entonces. trailer exacto. Porque lo buscaste como canción o bueno, como contenido y te salió solamente el que se llama Intangiblia, que es el trailer. Ah, Pero si lo buscas como ok. podcast, Ajá, entonces ahí pones intangible en español, porque yo tengo dos intangibles, sí. intangible que está en inglés, intangible en español. Entonces, si son bilingües, lo pueden escuchar todos, pero si solamente le interesa el español, intangible en español, ahí lo pueden encontrar. Entonces, la Bueno, manera más fácil también es por mi página web www.intangiblia.com y ahí pueden entrar a los dos podcasts inmediatamente y también a mi blog de propiedad intelectual. claro que sí, de verdad que gracias Leti por tu tiempo, me encantó compartir contigo después de 16 años. Yo creo que yo no Ay, Dios. casi de dominio público. Bueno, al paso que íbamos, sí, no, pero qué lindo, Brenda, lo que haces, qué lindo el contenido que creas y cómo das tanto de tu conocimiento. Tú siempre has sido una creadora, o sea, no sé si ustedes saben, pero Brenda es un genio creativo desde que me acuerdo de ella. Entonces, es muy bonito ver que sigues floreciendo en esa parte. Bueno, nada, te mando un gran abrazo y sigan a Leti si quieren
¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Porque de eso yo sí que no sé. Un abrazote, besos y bye bye. Un abrazo y chao a todos. Muchas gracias a todos por escuchar. Gracias, gracias. Chao.